En líneas generales, pues tiene las mismas connotaciones que la historia clínica general, ¿no? Algunas cosas que tenemos que hacer hincapié, ¿no? La historia clínica neurológica, toda vez que son pacientes que en la gran mayoría de veces está comprometido su estado general, su estado mental, con problemas de salud y enfermedades, esta tiene que ser sistemática, tiene que ser ordenada, ¿no? Y tiene que interesarnos todos los datos que nos dan el paciente. Tenemos que, quizás en los estudios neurológicos tenemos que hacer todavía más meticulosos en buscar que esta historia sea completa, ¿no? Para recordarles la definición de lo que es historia clínica. Documento médico legal contiene todos los datos psicobiopatológicos de un paciente. Esta es la definición completa, pero simple, que encierra un significado profundo de lo que es una historia clínica. Ahora bien, ¿no? Si nosotros queremos hacerla más extensiva todavía, ¿no? Es una narración, sobre todo la anamnesis, recordar, ¿no? de toda la parte explicativa de la enfermedad del paciente. Estas tienen que ser datos anteriores, actuales y personales que tiene el paciente y que ustedes conocen en forma sistematizada, ¿no? La historia clínica, unas palabras un poco poéticas, ¿no? Es el arte de ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Entonces, miren ustedes el significado de la definición que nosotros debemos recordar para poder entender la historia clínica. La historia clínica general que han aprendido durante todos estos 6 capítulos primeros, ¿no? Tiene una clasificación de acuerdo ya en este momento a la subespecialidad que se dirige el paciente. Tenemos la historia clínica de emergencia, de consulta externa, de hospitalización, de visita domiciliaria en la ambulancia, hacemos historia clínica, ¿no? Vamos a hacer un procedimiento no invasivo o invasivo, radiología, resonancia magnética, todo lo que quiera que ver en exámenes complementarios. También el médico tiene que estar preparado para hacer una historia clínica. Por lo tanto, de acuerdo a la especialidad, la historia clínica puede tener una orientación específica. En el caso de neurología, neurocirugía lo tiene. De acuerdo a la edad del paciente, puede ser geriátrico, pediátrico. De acuerdo a las causas que tiene el paciente, puede ser una historia de origen paliativo. La historia clínica finalmente tiene todo un sinnúmero de ítems que pueden hacer que esta historia sea especializada. En lo que se refiere a la parte de la historia clínica neurológica, ¿no? Esta tiene que estar en relación mayormente, justamente, ante la semiología general. En este caso, la sintomatología general en la parte neurológica es una sintomatología compleja, toda vez que pone en riesgo de la salud y en riesgo de morir de un paciente. La gran mayoría de los problemas neurológicos conllevan a una invalidez, puede ser una invalidez mental, puede ser una invalidez psíquica, una invalidez física. Entonces, la historia neurológica casualmente tiene esos detalles. Y por ese motivo es que cuando hacemos los capítulos de neurología en casi todas las especialidades que van a tener ustedes, la neurología, los aspectos neurológicos se hacen en el último capítulo, por eso, porque tenemos que entender principalmente todos los elementos constitutivos del ser humano, y en este caso en semiología, para poder entender lo que es neurología, lo que es examen neurológico, ¿no? Los propósitos de la historia clínica neurológica. Los propósitos de la historia clínica neurológica ya especializada: detectar la presencia o ausencia de algún trastorno de la esfera neurológica, localizar el grado y la extensión de la lesión, grado y extensión de la lesión, establecer un diagnóstico desde el punto de vista etiológico y fisiopatológico. Es interesante poder encontrar casualmente razonamiento etiológico y al mismo tiempo fisiopatológico de las lesiones neurológicas. Estos hechos nos conllevan a un tratamiento inmediato, ya, por lo tanto orientan fácilmente a un tratamiento. Como la parte neurológica o invalida al paciente o lo pone en riesgo de muerte, entonces nos permite
permite establecer pronóstico. El pronóstico que nos puede llevar a decir si un paciente es recuperable o no es recuperable. Si un paciente solamente hay que observarlo o podemos dar tratamientos de rehabilitación. Miren ustedes la historia clínica, cómo es importante en la parte neurológica. No hay más que decir de la anamnesis, que es una entrevista en la que el paciente tiene que recordar lo sucedido, ¿no? Pero hay momentos de historias clínicas neurológicas en el que el paciente no puede comunicarse con el médico, con el entrevistador. Por lo tanto, ahí utilizamos la clasificación que ya ustedes conocen, indirecta o mixta. Y esa indirecta o mixta tiene que ser hecha pues casualmente, generalmente a la persona que está al lado del paciente, que no necesariamente conoce toda la historia, por lo tanto es una historia que se hace en forma progresiva, ¿no? Hay un dicho muy importante, una hora de cuidadoso interrogatorio neurológico, ¿no?, vale más que 10 horas de exploración. La anamnesis es muy importante. Directa e indirecta, hemos quedado, ¿no? La ficha de identificación ya la conocen ustedes, ¿no? Ya conocen ustedes la ficha de identificación. La de los antecedentes también la conocen ya ustedes. Recordar que no debemos olvidar los antecedentes gineco-obstétricos en pacientes mujeres. Es muy importante, a veces olvidamos y ahí está el detalle, ¿no? Han hecho ustedes ya endocrinología, ¿no? La enfermedad de Sheehan, que es un problema de hemorragia a nivel hipoficiario que puede invalidar a una paciente. Es importante los antecedentes heredofamiliares. Muchas veces hay enfermedades neurológicas congénitas o de evolución en el paciente que conlleva a saber si sucedió esto mismo en los familiares directos, ascendentes sobre todo, ¿no? Ascendentes directos y colaterales, la enfermedad de Parkinson, las epilepsias, enfermedades neurológicas que conllevan casualmente a investigar estos hechos. Por eso es importante conocer antecedentes neurológicos en la familia. Esto que decimos justamente se resume en que nos permiten valorar los factores de riesgo. Los factores de riesgo que tiene una persona para poder hacer la enfermedad, ¿no?, que tuvieron sus ascendentes. ¿Qué enfermedades crónicas o degenerativas pudieran tener, ¿no?, validez para poder diagnosticar enfermedades neurológicas? Las convulsiones febriles, lógicamente que sí. Recuerden que las convulsiones febriles matan células nerviosas y por lo tanto pueden crear déficit, ¿no? La epilepsia, hay que investigar si es primaria o secundaria, si es un petit mal, un gran mal, ¿no?, de tipo idiopático, ¿no?, o desencadenante después de una tumoración, de un accidente, de un traumatismo. La epilepsia puede encontrarse en pacientes en ambos casos. Las enfermedades neurológicas, ¿no?, enfermedades infecciosas, enfermedades de colágeno, enfermedades metabólicas que afectan la neurona. Enfermedades crónicas degenerativas en pacientes de edad ya después de la cuarta, quinta década de la vida, en la que ya las neuronas comienzan a perderse, ¿no?, pueden degenerar fácilmente y avanzar a un problema neurológico crónico que puede invalidar al paciente. La diabetes mellitus, lógicamente que sí. Las neuropatías periféricas, ¿no?, conllevan casualmente a buscar diabetes. Muchas veces el paciente viene sin saber que es catalogado como diabético y viene por neuropatías periféricas, o sea, por dolores punzantes en los miembros inferiores, en los brazos. Lo trae. Pacientes de mediana edad, 40, 45 años, ¿no?, y que no sabemos exactamente a qué se debe este hecho. Pero si conocemos la parte clínica y conocemos los antecedentes y buscamos en los antecedentes una historia semejante a esta, la diabetes mellitus, uno de los concadenantes casualmente de la diabetes es las neuropatías periféricas.
La hipertensión arterial sistémica, lógicamente que sí, afecta el cerebro, afecta el corazón, afecta el riñón, y dentro de ese contexto afecta también el sistema nervioso. Enfermedades vasculares congénitas, lógicamente que sí. Las enfermedades psiquiátricas. La psiquiatría irá desapareciendo cuando se pueda lograr sintetizar, lógicamente, un elemento que ya está aislado a nivel de la sustancia gris, ¿no? Entonces, accidente psiquiátrico que ya la psiquiatría avanzará y se introducirá dentro de la parte neurológica. Enfermedades neuromusculares de todo tipo, trastornos tiroideos. Todas estas enfermedades hay que buscarlas en los antecedentes familiares. Antecedentes familiares. Por eso que lo colocamos acá, por eso que le buscamos una especial atención a partir de la historia general que ustedes conocen ya. Y por supuesto, hay que saber del paciente, ¿no?, sus estados no patológicos. Y tiene importancia saberlo en la parte neurológica. ¿Qué sucedió con el paciente? ¿Cómo evolucionó su vida? ¿No? Todo lo que ustedes conocen desde el punto de vista general. En la parte neurológica se hacen más necesarios todavía buscar en ellos. Conocen ustedes ya las antecedentes personales, pero hay que hacer hincapié, ¿no?, en los accidentes, en los traumatismos, en las fracturas, en las infusiones sanguíneas, fundamentalmente, y en las incapacidades. En relación al paciente propiamente dicho, ¿no?, hay que buscar antecedentes de contusiones, de traumatismos encefalocranianos, de ACV, accidentes cerebrovasculares, ¿no?, de cáncer, drogadicción e infecciones crónicas fundamentalmente. Entonces, se les coloca esto para que ustedes recuerden. El que recuerda pregunta, el que busca encuentra. Si no recuerdo, no pregunto. Si no busco, no encuentro. Eso es la medicina. Por lo tanto, se sistematiza el conocimiento en base casualmente a hechos ya concluyentes, ya estandarizados de lo que es el conocimiento médico. Los ginecobstétricos, ya ustedes saben lo que hay que preguntar, ¿no?, y la mujer fundamentalmente. Información de embarazos, métodos anticonceptivos y otras informaciones que están en relación a procedimientos previamente establecidos en mujeres que están por encima del climaterio. Los antecedentes ginecobstétricos son importantes, ¿no? Embarazos anómalos, embarazos múltiples, embarazos con problemas traumáticos, todo ello conlleva a problemas neurológicos posteriores. La enfermedad actual es algo que siempre hemos dicho a través de todos estos meses que hemos estado con ustedes, y que es la parte más importante de la historia clínica. Por supuesto, no necesariamente tiene que ser directa, y hemos quedado que puede ser directo mismo, pero debe tener un espacio primordial a la hora de hacer la historia clínica. Síntomas y signos en relación a la enfermedad actual. Solamente para recordarles, ¿no?, metodológicamente es el centro de la historia, la narración tiene que ser lúcida y sucinta por el entrevistador, por nosotros, tiene que hacerse en forma cronológica, ¿no?, en forma retrospectiva, cronológicamente, ¿no?, hace 2 años, hace 1 año, hace 9 meses, hace 6 meses, hace 4 meses, hace 2 meses, hace 1 mes, hace 10 días, un día antes de ingresar al paciente, de forma retrospectiva. Las fechas no son muy buenas colocar, ¿no? El 22 de agosto de 1995, no, más fácilmente se puso del aspecto cronológico, ¿no? Las oraciones deben ser completas, o sea, debe
usarse una semántica adecuada, ¿no? Síntomas sí, diagnóstico no. ¿Qué significa? Dentro de la historia clínica y dentro de la enfermedad actual, lo que nosotros tenemos que buscar, y es en toda la historia general también, ¿no? Síntomas y signos. Síntomas fundamentalmente. No debemos hacer diagnósticos dentro de la enfermedad actual. Debemos decir que tiene una diarrea de más de 5 días, pero no debemos decir que tiene una enterocolitis. Porque la enterocolitis es un diagnóstico. Debemos decir, ¿no?, que tiene onycolisis. No debemos decir que tiene onycomicosis, porque onycomicosis ya es el diagnóstico. La onycolisis, ¿no?, ese elemento de detritus que tienen las uñas. Entonces, la historia clínica tiene que llevarse a cabo en esa forma. Uno de los principales síntomas por los que viene un paciente a consulta y se puede catalogar como un paciente neurológico es la cefalea. La cefalea común y silvestre, ¿no? ¿Y qué es la cefalea? Sabemos todos, quizás en forma profana también lo sabemos, pero acá está sistematizado. Dolor percibido en la bóveda craneal constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta médica general y solamente el 1% de los casos reviste gravedad. De todas las cefaleas, el 1%, pero en ese 1% está casualmente nuestra dedicación, nuestra invalorable forma de atender a nuestros pacientes. Ese 1%, justamente ese 1% lo vamos a tener que buscar. La cefalea en general, sin buscar clasificaciones todavía, puede deberse a contracciones sostenidas de los músculos, ¿no? Puede deberse a cansancio visual, puede deberse a tensión cervical. Entonces, puede haber diferentes mecanismos, ¿no?, en forma general, que puedan producir cefalea, dolor de cabeza. Puede haber tracción de estructuras encefálicas, ¿sí? Puede haber lesión intracraniana que ocupe espacio, ¿no?, y que busca expandirse. Por lo tanto, hay una presión intracraneal, ¿no?, como son los tumores o los hematomas. Puede deberse a presiones en el deberse a presiones que cambian intracranealmente, ¿no? Y esto puede ser en forma iatrogénica, puede ser después de una punción lumbar que se estaba buscando algún problema de enfermedades, no necesariamente craneales, sino a nivel medular, y produce cefalea. Una cefalea momentánea, temporal, ¿no?, pero al fin cefalea. En las cefaleas siempre hay compromiso de los vasos sanguíneos, hay alteración de estos, puede haber una arteritis temporal, puede haber una dilatación, sobre todo cuando está asociado a alcohol, a nitritos o a fiebre, puede producirse por tracción, ¿no?, cuando se produce por tumores y hematomas sudorales, ¿no?, y puede producirse por migraña. Esto último lo vamos a revisar, la famosa migraña. Puede haber cefalea, ¿no?, cuando hay irritación meningia. La meninges, que cubre todo el sistema neurológico, ¿no?, puede tener una irritación y las causas son diferentes, desde una infección, hemorragia o radioterapia. La radioterapia como una forma colateral y androgénica, ¿no? Entonces, puede haber cefalea por estas causas y es bueno recordarlo. Una de las cefaleas más comunes y silvestres que conocemos es la cefalea tensional. La cefalea tensional, que no es migraña, pero que se asocia muchas veces a migraña, ¿no?, es frecuente. Y estas cefaleas no tienen carácter hereditario. Generalmente se observa en mujeres más que varones. No tiene edad predilecta. En cualquier etapa de la vida pueden haber cefaleas tensionales, ¿no? Su instalación generalmente es progresiva, inicialmente,
y puede tener una característica muy interesante que es opresiva. La cefalea tensional generalmente es proclive a ubicarse, ¿no?, en la región occipito-cervical, básicamente. El paso del día hace que esta cefalea tensional aumente o se agrave, y están asociadas al estrés y al cansancio. Lógicamente, la gran mayoría de cefaleas en los adolescentes, en los adultos jóvenes, es tensional, la gran mayoría, porque estamos aprendiendo a enfrentarnos al mundo, y en ese enfrentamiento al mundo y poder equilibrar emocionalmente nuestras situaciones, hacen que esta pueda aparecer, ¿no?, bajo esa característica que les estoy diciendo. Y se puede hacer un diagnóstico terapéutico cuando nosotros aconsejamos analgésicos y reposo. Si con los analgésicos y con los reposos desaparecen los síntomas o el síntoma principal, lógicamente, ¿no?, esto es una cefalea tensional. Y al examen físico no se encuentra nada generalmente. No hay elementos de juicio valorativos en el examen físico. Otra de las cefaleas con las que acuden los pacientes es la migraña o jaqueca, ¿no? Esta migraña o jaqueca tiene un componente muy interesante, ¿no?, vascular. Hay etiología vascular. También puede aparecer en cualquier etapa de la vida, ¿no?, y puede ser reiterativo o repetitivo. Puede haber de 1 a 4 episodios por mes, ¿no? Y con el transcurso de la vida, después que uno ha tenido generalmente migraña, y esto es más asociado a mujeres que a varones, ¿no?, jaquecas en la mujer, es un término muy interesante, ¿no?, va disminuyendo con el tiempo. Después de su aparición, los intervalos de migraña o jaqueca pueden ir espaciándose. Como decía, las mujeres son las más afectadas, mujeres jóvenes, y en este caso sí hay historia familiar. La característica es que aparece en la mañana, ¿no?, y es pulsátil, ¿no? Puede abarcar hemicranealmente, una hemicara, ¿no?, y más o menos calma a la hora y media de haber aparecido. Se diferencia entonces de una tensional, porque la tensional es occipito-cervical. Entonces, la localización podría orientarnos a que es una migraña o jaqueca. De 4 a 72 horas desaparece con el sueño. Si los pacientes ingresan a una etapa crítica de dolor de cefalea intensa, que puede producir no solamente problemas de visión, sino que pueden producir náuseas y vómitos, sedamos al paciente, lo hacemos dormir y desaparece este tipo de... Y lógicamente les decía que en el tiempo puede aparecer, reaparecer nuevamente ante un estímulo. La jaqueca o la migraña crónica, que crea problemas intensos en las pacientes mujeres fundamentalmente, y que puede ser invalidez transitoria, ¿no? No van a trabajar, no van a estudiar, ¿no?, crean un problema laboral, ¿no? Entre otros elementos que pueden condicionar o empeorar el problema son los que están acá: alimentos, carnes frías, chocolate y alcohol. ¿Vale? Ambientales, la luz brillante, los sonidos intensos, los cambios bruscos de presión atmosférica fundamentalmente, cambios del ritmo del sueño, gente que trabaja de noche, vida nocturna, puede ocasionar este tipo de problema. Los cambios hormonales en la mujer, la menstruación puede desencadenar este tipo de problemas. La misma ovulación
a la mitad del ciclo, la ovulación puede ocasionar estos tipos de problemas. El estudio sistemático de los antecedentes y de la evolución de la sintomatología en el cuadro clínico ayudará a un diagnóstico definitivo. Decía que se atenúan con el sueño. Se puede acompañar de náuseas, se puede acompañar de vómitos, se puede acompañar de diarrea, puede haber intolerancia a la luz, ¿no? Puede haber intolerancia al sonido. Fonofobia, no le gusta el celular, bien difícil en la mujer, ¿no? Pero sucede. La migraña o jaqueca se acompaña de aura. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una sensación, una percepción previa, antes de que aparezca la sintomatología, en la que la paciente comienza a predecir que ya le viene la jaqueca. Eso es aura. Entonces, en la clásica se acompaña de aura. En la común no se acompaña de aura. Es un conjunto de síntomas y signos del aura de carácter deficitario, visual y sensitivo. El aura aparece de 15 a 30 minutos antes que comience la cefalea. Entonces, ustedes van reconociendo este síntoma de cefalea que se convierte en enfermedad. Hay otra cefalea intensa que tiene una característica muy interesante, la cefalea de Horton o cefalea de racimo. Esta cefalea ya no es tensional, ya no es vascular, está condicionada con la liberación de histamina. Y en este caso, al contrario de la segunda, ¿no? Es más frecuente ver en varones jóvenes. Hay crisis de cefalea intensa en un varón, ¿no? Generalmente también hay episodios en un mes. Estos episodios pueden ser, ¿no?, de 3 por día. O sea, aparecen rápidamente y desaparecen rápidamente también, pero se condicionan en circuitos. Hay periodos asintomáticos y por lo tanto uno tiene que entender con eso. ¿Qué características tiene la cefalea de Horton o en racimos? Una característica muy especial. Es alrededor de un ojo generalmente, ¿no? Transitoriamente el párpado puede caer, hay lagrimeo, hay congestión, ¿no? Y el dolor es la característica más evidente, la cefalea de Horton. ¿Qué otro elemento tenemos en relación a ello? La característica de este dolor es que es intenso, es taladrante, generalmente matutino, una sola región periocular unilateral, ¿no? Y que puede durar más o menos 2 horas. Entonces, otro elemento que tenemos que valorar. Puede acompañarse de un problema autonómico, síntomas autonómicos, sea de movimientos involuntarios en un momento dado en las zonas homolaterales al dolor. Si nosotros queremos todavía encontrar más sintomatología en esta cefalea de Horton o racimos, encontraremos el lagrimeo, la inyección conjuntival, la tosis palpebral, ¿no?, y la rinorrea, características de Horton. Como les decía, hay un componente histamínico que produce este tipo de problemas, una predisposición a la evacuación histamínica del paciente. Y estos pueden ser desencadenados por vasodilatadores, ¿no?, como es el alcohol. Varón postranca en la mañana despierta con un dolor intenso, ¿no?, en la zona periocular, ¿no?, acompañado de rinorrea, tosis palpebral, lacrimeo, todo lo que estamos conversando. Ya está hecho el diagnóstico.
Esas son las características, las cefaleas más evidentes clínicamente descritas. Pasamos a otro síntoma y al mismo tiempo también sindrómico y posiblemente de enfermedad. Las convulsiones. Las convulsiones. ¿Cómo se definen estas convulsiones? Son accesos de movimientos musculares más o menos violentos, generalizados, involuntarios, con pérdida de la conciencia. Con pérdida de la conciencia. Esa es la definición general. Estas convulsiones pueden ser de tipo general, tipo gran mal, ¿no? Hay movimientos tónicos, clónicos. Tónicos hacia la región medial, interna, tónicos, y clónicos, movimientos hacia afuera. Tónico, clónico, tónico, clónico. Bueno, entonces, estos movimientos en las convulsiones de tipo general, tipo gran mal, aparecen. Pero también hay otras en las que estas convulsiones son parciales, son simples, y por lo tanto solamente afecta a músculos localizados, a grupos musculares. ¿Qué grupos musculares pueden afectar? Pueden afectar a músculos faciales nada más. Estas parciales simples pueden afectar a las zonas más distales de los miembros superiores o inferiores, generalmente más superiores, solamente la mano. Estamos ante una crisis de tipo convulsiva. ¿Qué pasa fisiopatológicamente para que aparezcan las convulsiones? Se dice que un grupo neuronal cortical descarga espontáneamente de forma anormal y excesiva. Un grupo neural cortical se descarga espontáneamente de forma anormal y excesiva. Estas descargas duran solamente segundos o minutos, ¿no? En la que sencillamente existe agotamiento de las reservas metabólicas neuronales. Esa es una parte del compendio, ¿no?, fisiopatológico. Pues bien, si hablamos de convulsiones tenemos que hablar de epilepsia. Y acá tenemos, ¿no?, la definición. En la epilepsia es una condición clínica que se caracteriza por trastornos paroxísticos, o sea, recurrentes, ¿no?, y que se denominan crisis epilépticas. Crisis epilépticas. Estos trastornos paroxísticos recurrentes generalmente son breves, ¿no?, pueden durar solamente de segundos a escasos minutos, ¿no?, que hay un cambio violento súbito en el comportamiento, ¿no?, y estas crisis pueden repetirse una vez que comienzan a aparecer, pueden repetirse a lo largo de la vida del paciente. Buscando la causa etiológica, la causa que los produce, podemos a veces neutralizar estas convulsiones, este tipo de epilepsias, o convivir con ellas, disminuyendo quizás transitoriamente, ¿no?, el aspecto neurológico del mismo. La epilepsia en estos días se divide en epilepsias sintomáticas y epilepsias idiopáticas, entre otras, ¿no? La sintomática se debe a alteraciones estructurales cerebrales, la sintomática. La idiopática generalmente es por una tendencia constitucional o genética, pero para eso hay que hacer un estudio final para llegar a este diagnóstico. Entonces, estos hechos de la historia clínica son importantes conocer. Ya hemos visto cefaleas, ya hemos visto convulsiones, ya hemos visto síndrome epiléptico. Otro signo que aparentemente es de tipo general, pero que tiene componente neurológico, es el síncope. El síncope. ¿Cómo se define? Cuadro de pérdida súbita de la conciencia. ¿Cuál es la causa? Por una disminución temporal del flujo sanguíneo cerebral. Disminución transitorio súbito del flujo cerebral, pero que su recuperación es espontánea.
5. Hay componente neurológico, por eso que lo mencionamos. El síncope vasovagal, recuerden que el décimo par, el vago, no tiene nada de vago, va desde el aspecto neurológico cerebral, ¿no? hasta el ano, el aparato digestivo, inerva aparato respiratorio, inerva corazón, inerva tubo digestivo alto, bajo, y llega, como les digo, hasta el punto final del ano. Y lo que se refiere a problemas neurológicos, solamente puede ocasionar este tipo de problemas. Un momentito.